Todos, me presento, mi nombre es Jessica Prieto Lozano, soy ingeniera industrial, especialista en seguridad y salud en el trabajo y hacemos parte del grupo AIG Consultores y Auditores, empresa quien actualmente administra y hace seguimiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para Doppler Scan SAS. Hoy vamos a tratar un tema fundamental y muy importante que son las radiaciones ionizantes, las cuales es una actividad que pues aplica para todos ustedes, colaboradores de Doppler Scan. Bueno, ya entrando en materia, vamos a hablar de qué son las radiaciones. Las radiaciones son formas de energía que se emiten de forma particulada o por medio de ondas electromagnéticas y estas pueden ser ionizantes o no ionizantes. Es básicamente la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio por medio de ondas electromagnéticas o partículas y puede ocurrir de forma natural o ser creada por el hombre. Estos efectos sobre el cuerpo dependen tanto de la intensidad como el tiempo de exposición. Tener en cuenta que hay dos tipos de radiaciones, tenemos radiación ionizante y radiación ionizante, las dos no dejan de ser importantes, sin embargo tener en cuenta que yo hablo de radiaciones ionizantes cuando incluyo lo que son rayos X, gamma, beta, alfa, neutrones, radiación emitida por materiales radioactivos que como consecuencia puede generar un daño del ADN y causar cáncer en las personas. La radiación ionizante no deja de ser importante, sin embargo incluye ondas de radio, teléfonos celulares, radiación infrarroja y luz visible. Tiene suficiente energía para desplazar los átomos de una molécula o hacerlos vibrar, pero no suficiente para eliminar los electrones de los átomos, por lo tanto su afectación va a ser mucho menor. Teniendo en cuenta esto, hablamos de que se presenta en las ondas un espectro electromagnético, es decir, un conjunto de todas las ondas electromagnéticas en todos los tipos de radiación que se desplazan y en este caso cuando crean un campo eléctrico y entran en contacto con un campo magnético es cuando se genera este tipo de fenómeno conocido como espectro electromagnético. Tener en cuenta que las ondas de mayor longitud tienen una menor frecuencia, por lo tanto son de menor energía, y que las ondas de menor longitud de onda tienen una mayor frecuencia, por lo tanto van a generar una mayor energía. Acá vemos pues ya lo que dijimos, los diferentes tipos de ondas electromagnéticas y actualmente pues tienen muchos usos, como cuáles, en este caso transmisión de información por medio de distintos medios de comunicación, transmisión de información por medio de satélites, encontramos esto también en el medio ambiente como por ejemplo fotosíntesis de plantas, lo que es la transmisión del calor desde el sol hacia la tierra por las ondas que emite de calor y de luz y algo ya muy puntual como lo son las impresiones visuales del interior del cuerpo, que es una de las actividades que hace Doppler, y también radioterapia o tratamiento para el cáncer. Teniendo en cuenta esto, ya vamos a hablar puntualmente de qué son radiaciones ionizantes, que las que se manejan en este caso por la actividad de Doppler, y los efectos biológicos. Tener en cuenta entonces, hablando de radiaciones ionizantes, que son las radiaciones electromagnéticas que pueden producir iones directa o indirectamente a través de materia y genera radiación por medio de la aceleración de esas partículas y por medio de sustancias radioactivas, por medio, en este caso, sustancias radioactivas como alfa y beta y rayos como lo son rayos gamma y rayos X. Teniendo en cuenta estos conceptos y relacionándolo con el origen, vamos a hablar de las radiaciones alfa, beta, gamma y rayos X. Cuando hablamos de radiación alfa, se dice que se emite por partículas como su nombre lo indica, y en este caso la penetración en tejidos va a ser un poco superficial, pero se puede presentar aproximadamente 100 micras. Cuando ya hablamos de radiación beta, también emitida por partículas beta, también en este caso son dos tipos. Son emitidas por partículas beta y por electrones negativos y positivos y tienen un alto poder de penetración, va a ser mayor al del alfa, que en este caso va a ser aproximadamente 1000 micras. Cuando ya pasamos a radiaciones gamma y rayos X, hablamos de que la radiación gamma es electromagnética, es decir, no particulada como las anteriores, y estos gamas irradian fotones o energía que penetran fácilmente el cuerpo o el tejido y pulgadas de plomo. Hablamos de hasta 30 centímetros de tejido, que si se dan cuenta es una exposición bastante alta y puede generar un daño notorio.
Ya los rayos X son una forma de radiación electromagnética similar a la luz, pero a diferencia de esta, tienen una mayor energía y atraviesan objetos, el cuerpo. ¿Por qué? Porque esto lo hemos reflejado cuando se utiliza para generar imágenes diagnósticas de los tejidos y la estructura del cuerpo interno. Al tener menos energía, son menos penetrantes que los rayos gamma, como ya vimos que son bastante fuertes, y los rayos X se pueden producir naturalmente o por medio de máquinas eléctricas. Conociendo estos 4 tipos de radiaciones es fundamental, de radiaciones ionizantes, es fundamental conocer los efectos biológicos en el cuerpo y el daño o gravedad que se puede presentar si no tenemos las debidas medidas de precaución y de protección. Entonces decimos que las radiaciones ionizantes al interaccionar con el organismo lo que van a generar son alteraciones, pero a nivel biológico, es decir, el daño va a ser producido directamente sobre las moléculas de ADN que juegan un papel fundamental en la vida celular de toda persona. En este caso, ¿qué se puede presentar? Fragmentaciones de ADN, la muerte celular o generar transformaciones de la estructura química dando origen a mutaciones. Por esto es que decimos que el daño producido puede tener un carácter somático, que es directamente en la persona expuesta, o un carácter de daño genético, es decir, en futuras generaciones o posteriores generaciones. De allí que siempre que tenemos una persona que está en estado de gestación, que está en estado de embarazo, no puede estar expuesta a cierto tipo de radiaciones porque puede generar malformación en el ser vivo o en este caso en el feto. ¿Qué medidas de protección son fundamentales y se tienen que tener en cuenta? Dependiendo del tipo de radiación, y en este caso pueden ser medidas específicas o generales. Primero, tener una formación para todos los trabajadores que estén expuestos a radiaciones ionizantes, desde normas generales hasta específicas, tener los límites de dosis claros, es decir, considerar fuentes internas como externas y las personas que estén profesionalmente expuestas como público en general, en este caso para no exceder el límite de dosis permitido. La Comisión Internacional de Protección Radiológica no recomienda una exposición mayor a 2 RENs por año. Es decir, después de este tipo de exposición no debe haber una exposición que lo supere, o en este caso mirar qué opciones tomar para que no sea una afectación mayor o exposición mayor de la persona. En este caso, no exceder la dosis admisible. Delimitación de zonas es delimitar cualquier zona que esté vigilada, controlada, con permanencia limitada o prohibida, que ya va a ser una señalización de color rojo. Medidas dosimétricas, es decir, por medio de un dosímetro evaluar el nivel de radiación que tenga un trabajador o el ambiente, tanto individual como ya en función de la zona y del tipo de radiación emitida. Vigilancia médica, fundamental que todo trabajador que esté profesionalmente expuesto cuente con un médico que evalúe su estado de salud por lo menos como mínimo una vez al año, y que todo personal que ingrese nuevamente a instalaciones radioactivas se le aplique un examen detallado, conocer su estado de salud, su historia laboral y si es apto para el puesto de trabajo. Adicionalmente, a nivel de irradiación externa en el lugar o entorno de trabajo, ¿qué podemos hacer? Limitar el tiempo de exposición, planificando y conociendo mi personal y mis operaciones para reducir el tiempo de exposición en los mismos, utilizar mecanismos de protección como pantallas o blindajes para reducir notablemente la dosis que esté recibiendo el operador y mantener una distancia de la fuente radioactiva. Si aumenta el doble de distancia, la dosis se va a reducir en una cuarta parte, por esto es que es recomendable en la medida de lo posible utilizar dispositivos o mandos de distancia en los casos en los que puedan ser implementados. Y también tener en cuenta, aparte de estas medidas, lo que hablamos en este caso de normas generales. Es fundamental que todas estas normas que son generales se cumplan, incluyendo la protección personal de mis trabajadores. Hablamos de protección de las instalaciones por medio de superficies lisas, exentas de poros, sin fisuras para fácil descontaminación, tener sistemas de ventilación en la medida de lo posible adecuados para una evacuación eficaz de gases o aerosoles producidos por radiaciones. Si podemos instalar los filtros mejor, controlar los residuos generados de estas radiaciones, tanto controles como en la zona como en los materiales y en las ropas utilizadas,
sistemas estructurales con resistencia al fuego y disponer pues de los sistemas de protección y extinción necesarios del fuego, y fundamental hacer uso obligatorio de los elementos de protección personal en zonas vigiladas o controladas con riesgo de contaminación por radiación. Estos equipos y prendas deberán ser identificados y no pueden salir de la zona hasta que hayan sido descontaminados. Acá tenemos los elementos de protección personal más comunes y que aplican para todo lo que es radiación. En este caso se debe manipular cerca de las radiaciones ionizantes, y en este caso deben vestirse para que protejan al cuerpo contra este impacto. Tenemos el delantal plomado, las gafas plomadas, los guantes, la bata de bioseguridad que va en conjunto con esta parte de protección a radiación ionizante, protector de tiroides o de cuello, protector de gónadas para los hombres, el gorro plomado que en ocasiones de industrias directamente se usa, y las manoplas. Es fundamental siempre tener en cuenta que si requiero cambio de mi elemento de protección personal por vida útil, daño, deterioro o por contaminación, es importante reportarlo para asegurar que el trabajador no se vaya a exponer a ningún tipo de radiación. Esto era lo que les queríamos exponer el día de hoy. Ya con esto pues tener claro cómo es este manejo, qué medidas de protección son fundamentales y se deben implementar para conservar nuestra salud. Gracias por su tiempo, feliz día.